Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Se pueden ir abriendo sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, al final del capítulo 2, versículo 18 al 29. Estamos en esta serie de 7 cartas, 7 iglesias. En Apocalipsis capítulo 2 y 3, el Señor Jesucristo le ordena al apóstol Juan a escribir 7 cartas a 7 iglesias que están en una región de Asia, y Él tiene un mensaje para ellos. Y vamos a estar viendo hoy la carta a la iglesia en Tiatira. Y el título del mensaje de hoy es Nuestro llamado a proteger la iglesia. Vamos a orar que el Señor use este tiempo para bendecirnos. Señor, te suplico, Dios, que tengas misericordia de nosotros, que muestres tu bondad y compasión y gracia con tu pueblo, Señor, en este tiempo de predicación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, Señor. Y tenemos un pueblo que quiere alimentarse de tu palabra, Señor. Ayúdanos a gozarnos en tu palabra. Ayúdanos a tener hambre y sed de ti, Señor, de tu verdad. Ayúdanos a aprender no solo de lo que hiciste en el pasado con la iglesia en Tiatira, sino lo que quieres hacer con nosotros el día de hoy. ¿Qué mensaje tienes para nosotros? ¿Qué ánimo? ¿Qué mandamiento, Señor? Ayúdanos, Dios, a caminar en obediencia a ti, de acuerdo al mensaje de esta carta. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que tomes un tiempo para imaginar, uses tu imaginación, para imaginar a una iglesia en la que algunos cristianos, algunos miembros de la iglesia están enfocados en crecer espiritualmente y otros están siguiendo falsas doctrinas de demonios en la misma iglesia. Imagina una iglesia donde algunos miembros aceptan la idolatría y la inmoralidad sexual como algo que Dios aprueba, y otros están perseverando fielmente en su caminar con Cristo en la misma iglesia. Imagina una iglesia donde algunos miembros están escuchando de vez en cuando a una mujer de la iglesia que dice ser una profetisa de Dios y que les quiere enseñar nuevas y profundas verdades que le llama profundidades de Satanás. Usa tu imaginación. Esta iglesia, estos miembros están mezclados, están divididos. Unos son luz, otros oscuridad. ¿Qué está pasando? Si tú te imaginas bien a esa iglesia, podrás darte cuenta al observarla que es una iglesia en crisis. Es una iglesia que es un desastre. Los miembros no están funcionando como miembros de un solo cuerpo.
Están desconectados. Y todos están corriendo a seguir su propia opinión libremente como ovejas sin pastor. La carta al ángel de la iglesia en Tiatira es precisamente una carta a una iglesia en esa situación. A una iglesia que le podríamos llamar una iglesia sin protectores. En el que cada quien está haciendo, algunos están haciendo algo bueno, están creciendo, algunos están haciendo algo terriblemente malo y siguiendo las profundidades de Satanás. Y el Señor Jesucristo habla ante esa situación. Esa carta, sinceramente, es una de las más difíciles de predicar. Un desafío. Sin embargo, el mensaje de hoy no va a ser muy difícil. Es bastante sencillo, solo tenemos 2 puntos principales. El primero, vamos a considerar la antigua situación de Tiatira como una iglesia sin protectores. Vamos a leer la carta y vamos a entenderla en su contexto y vamos a ver qué es lo que estaba pasando en esa situación y cómo el mensaje de Jesucristo estaba afectándoles. Y el segundo punto, para terminar, consideraremos a la iglesia moderna y qué podemos aprender nosotros de esa carta para nuestra iglesia, para el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. La iglesia en Tiatira, una iglesia sin protectores. Y vamos a estar leyendo esta carta, comenzando con el versículo 18, dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Recordemos que el ángel es el mensajero, esa es la palabra ángel en griego, mensajero. Escribe al mensajero en la iglesia en Tiatira, probablemente era el pastor principal de esta iglesia. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Ese es el versículo 18. ¿Cómo se ve esta región de Tiatira? Bueno, primero, la palabra Tiatira significa castillo de Tía. Tía era una diosa local en la zona. Y Tiatira era una ciudad que no era para nada importante. Era muy poco importante en esa época. Esta ciudad había sido construida por Pérgamo. ¿Se acuerdan la iglesia de la semana pasada? Pérgamo era una de las ciudades más importantes para Roma y para el Imperio Romano. Tiatira realmente fue una ciudad que Pérgamo construyó para que fuera una barrera protectora militar, para que los defendiera. Y para el tiempo del apóstol Juan, cuando escribe la carta, realmente Tiatira se había convertido en un centro de comercio, de artesanía y algunas otras cosas. Lo más importante que tenía la ciudad era pues, el comercio que tenía. De eso vivía casi toda la gente en Tiatira. Y ese es básicamente el contexto donde se encuentra esta iglesia. Los miembros de la iglesia probablemente se encargaban a vender algunas cosas que ellos hacían o producían. Y eso va a ser importante para entender algunas de los problemas que estaban teniendo y desafíos que estaban teniendo en esta iglesia. Ahora, Jesucristo se presenta a sí mismo con esos 3 títulos. Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, en segundo lugar, y tercero, y pies semejantes al bronce bruñido. Y yo quiero que tú veas ahí que si Tiatira es una iglesia sin protectores, hay uno que todavía la protege. Y se presenta ahí el protector de esta iglesia, poderoso, majestuoso, sublime, Hijo de Dios, con ojos como llamas de fuego y con pies como bronce bruñido. Ese primer título, Hijo de Dios, apunta a la relación. ¿Cuál relación tiene Jesús con Dios? Jesús no es un ángel. Jesús no es simplemente un profeta. Jesús
no es una criatura solamente. Jesús es el Hijo de Dios. Es un título que nos apunta a una relación espiritual, una relación profunda. No pienses que es algo literal en el que, como los musulmanes tienen este problema. Los musulmanes creen que los cristianos creemos que Dios tuvo relaciones íntimas con María y tuvieron un hijo. Por eso Jesús es el Hijo de Dios. Eso es tomarlo muy literal. No en el sentido humano de hijo. Pero es un título, un título que usa lenguaje conocido para explicar algo muy profundo y misterioso en Dios. Y es que Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la relación que tiene Jesús con el Padre no es la relación de una criatura con el Padre. Él es Dios el Hijo, así como el Padre es Dios el Padre. Hay una unión profunda, íntima, porque son una misma naturaleza, un mismo ser, una misma esencia. El punto principal de este título es que Jesús es Dios. Y quiere decir que tiene la misma naturaleza de Dios. O sea que el protector de la iglesia primeramente es Dios Todopoderoso, encarnado, Cristo Jesús. Segundo, vemos los ojos como con llama de fuego. Sus ojos son santos. Y sus ojos lo ven todo. Penetran hasta lo más profundo de tu corazón, tus intenciones, tus planes. Cuando miras con deseo a una mujer que no es tuya, cuando sientes envidia por una hermana, cuando codicias posesiones materiales, cuando guardas resentimiento, cuando tienes prejuicios contra alguien, cuando mientes en tu trabajo o cuando aparentas algo que no eres, puedes engañar a muchos, pero Jesús es uno que tiene ojos como llamas de fuego y penetra todo y puede ver las intenciones de nuestros corazones. Y en tercer lugar, tiene pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el protector de la iglesia de Tiatira, Jesús, el pastor, sus pies pueden aplastar a sus enemigos. Son pies metálicos, fuertes, poderosos. Los pies metálicos describen la fortaleza para juzgar y aplastar a los enemigos. Ahora, antes de pasar al siguiente versículo, yo quiero que tú medites en estas cosas importantes. Primero, fíjate cuál visión tiene el texto bíblico de Jesús y cuán diferente es a la visión moderna de Jesús. Hay algunas películas de Jesús que tú las ves y es un Jesús tan feminizado, tan femenino, ¿no? Que va caminando sin moverse, con un pelo femenino, con una voz femenina. Básicamente nadie podría estar atemorizado por ese Jesús. Y la Biblia describe a Jesús y es aterrador. No porque Él sea feo, horroroso, sino porque es tan poderoso, tan sublime, tan majestuoso, tan santo. Y nosotros somos tan pecadores. Nuestras intenciones están tan corrompidas que cuando Él viene con su santidad, tememos. Y yo quiero que nosotros recobremos, intencionalmente recobremos lo sublime que es el Jesús verdadero, el Jesús bíblico. Ahora,
eso explica mucho del pecado de la iglesia moderna. Porque un Jesús débil y tolerante del pecado, pues Él está bien con que nosotros seamos débiles y tolerantes con el pecado. Pero un Jesús sublime, majestuoso y santo nos ayuda a entender por qué Él aborrece la situación que está pasando en Tiatira, tolerando el pecado. Ahora, vamos a seguir el versículo 19. Yo conozco tus obras, dice Jesús. Este Señor glorioso, majestuoso, sublime, le empieza a escribir esta carta a la iglesia y lo primero que le dice es una palabra positiva. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, Jesús reconoce que algunos en esta iglesia, algunos miembros de la iglesia estaban creciendo en la fe. Y si te das cuenta, es lo contrario a lo que estaba pasando en la iglesia en Éfeso, que habían dejado su primer amor. Dice, no, tú has crecido en tus primeras obras. Algunos. Antes de confrontar el pecado, Cristo reconoce las señales de gracia que hay en algunos de ellos. Y ¿sabes que nosotros podemos aprender una lección de eso? Obviamente podemos volvernos tan criticones que nunca reconocemos que también hay algo bueno que el Señor está haciendo en nuestro hermano. Y sí, esta iglesia está dejando que pasen cosas terribles que vamos a ver. Pero aún así Jesús dice las cosas que Dios está haciendo buenas en esa iglesia. Quizá tú conoces algunas iglesias que están haciendo cosas terribles. Y está bien que tú confrontes lo malo que está sucediendo. De hecho, ese es el mensaje de esta carta. Que lo hagas, que seas un protector de la iglesia y del nombre de Cristo. Pero hay un balance en esto, en el que reconoce la gracia de Dios que se manifiesta en el crecimiento de algunos hermanos, en la salvación de algunos perdidos, en el servicio sacrificial de otros. El versículo 20 continúa: porque tengo pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Entonces comienza a ver cuál es el problema de esta iglesia, que a pesar de que algunos están creciendo en la fe en la iglesia, hay un grupo, al parecer significativo, que está escuchando y todos están tolerando, por cierto, todos están tolerando a esta mujer, pero algunos incluso la están siguiendo. Y Jesús le llama Jezabel. ¿Quiere decir que ese era su nombre específico? Probablemente no. Probablemente está haciendo una referencia a la Jezabel del Antiguo Testamento y al rol que tuvo de corromper al pueblo de Israel. Y asimismo esta falsa profetisa está corrompiendo a la iglesia y ellos están dejando que pase. Dice que Jezabel, que se dice profetiza, les dejas que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo puede ser posible que de repente aquí alguien, ustedes son una iglesia, que alguien aquí se levante y empiece a enseñar? Dice aquí el texto: empiece a enseñar y a seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a otros dioses. Y ustedes se preguntan, qué raro. ¿Quién de nosotros va a decir, sí, yo le creo, voy a seguirla, su enseñanza y su doctrina? ¿Por qué están escuchándola? Y aquí es donde nosotros podemos sacar mucho provecho de estudiar el contexto histórico antiguo. Porque el contexto específico hacía muy atractivo esta situación, este mensaje de Jezabel, de que estaba bien comer comida sacrificada a los ídolos y fornicar. Estaba bien. ¿Por qué estaba bien? Bueno, en esa época
les dije que Tiatira específicamente era un centro de comercio. La economía de ahí era bien interesante y bien particular, porque toda la economía giraba en torno a algunas asociaciones o sindicatos que se formaban dependiendo del producto que se estaba vendiendo en esa ciudad. Esas asociaciones o sindicatos eran como pequeñas redes de negocios que tú tenías que estar ahí para poder vender tu producto. Y ellos monopolizaban la habilidad que tenían de vender, ¿no? Entonces voy a poner unos ejemplos. Si tú eras un carpintero y hacías sillas, entonces para poder venderlas, tú tenías que pertenecer al sindicato de armas o a la unión, perdón, no la silla, al sindicato de carpintería, por así decirlo. Si tú eras una persona que producía armas, tenías que estar en el sindicato de armas para poder tener el permiso de venderlas en la ciudad. Si tú creabas vasijas y platos, entonces tenías que pertenecer al sindicato de arte para poder vender tu producto en el mercado. Entonces, ¿y cuál es el problema ahí? Bueno, este es el gran problema. Que cada uno de estos sindicatos paganos de la antigüedad, recuerden que es una época muy distinta a la de nosotros, cada uno de estos sindicatos de comercio pagano estaba consagrado a un dios o unos dioses en particular. Y si tú eras miembro de ese sindicato, tú tenías que participar de la adoración a esos dioses como parte de tu membresía en ese sindicato. Tenías que comer los sacrificios a los ídolos, a los dioses falsos de ese sindicato específico, de esa religión. Y en las religiones paganas casi siempre esta adoración a los dioses paganos estaba mezclada con inmoralidad sexual. Otra vez, esto es algo bien distinto porque era un mundo absolutamente religioso, pagano. Eso era muy común y se esperaba que tú participaras de estas cosas. Quizá algún paralelo moderno puede ser todo el negocio de Hollywood. Que si tú quieres de verdad llegar a ser una estrella de Hollywood, tienes que estar en todas estas fiestas privadas donde hay toda clase de inmoralidad y donde obviamente se cometen muchos pecados. Probablemente hay cierto paralelo en algunos negocios, algunas esferas comerciales en nuestra época. En esa pequeña ciudad en Tiatira, casi todo el mundo era comerciante. Y si no hacías eso, ¿de qué ibas a vivir? No te iban a dejar vender tus productos. Por lo tanto, qué atractivo es el mensaje de una profetisa que dice que Dios le ha dado un mensaje profundo. Y es que está permitido comer comida sacrificada a los ídolos y la inmoralidad sexual. Dios está bien con que hagas eso en el sindicato. Está bien. Y eso le llama las profundidades de Satanás. No sabemos exactamente de qué está hablando, sinceramente. Pero probablemente era una explicación de los orígenes de Satanás y de cómo funcionaba el mundo espiritual y de por qué eso no era pecado. Ese es el problema, que ellos toleraron a esta falsa profetisa dando este mensaje, y muchos en la iglesia dijeron: ¿sabes qué? Yo le creo, es verdad, no es pecado. Yo cuando esté en el sindicato y haga eso, puedo seguir siendo cristiano, esto no tiene ningún problema conmigo. Y ellos toleraron a esta mujer enseñar en la iglesia y engañar a muchos. Esa palabra tolerar simplemente significa en griego darle permiso de que lo haga, dejar que suceda. Y Cristo, por supuesto, confronta al mensajero de la iglesia de Tiatira. Imagínate, el pastor
cómo se puso leyendo esto, es un cobarde. Y por cierto, eso pasa constantemente en muchas iglesias en el que los pastores o el pastor es un cobarde y no puede nunca confrontar a un falso maestro que está engañando a la iglesia. Y Jesús, entonces, otra vez volviendo al título del mensaje de hoy, o de nuestro punto, Tiatira es una iglesia sin protectores. ¿Dónde está? ¿Dónde están los que están protegiendo a la iglesia? ¿Dónde están los que tenían que confrontar a la profetisa? Así que podemos seguir al siguiente versículo, versículo 21. Dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dice Dios, le he dado tiempo, no quiere arrepentirse esta profetisa de su infidelidad espiritual. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación le va a dar enfermedad a los que con ella adulteran si no se arrepienten de la obra de ella. Y a sus hijos, es decir, a sus discípulos, heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, entonces ya empieza a hablar otra vez al grupo dentro de la iglesia que sí toleraron a la mujer al final porque no la confrontaron, pero aquel grupo de miembros de la iglesia que sí estaban creciendo, que no creyeron a la mujer, no la confrontaron, pero por lo menos no la siguieron, fueron neutrales. Básicamente lo que dijeron fue, ¿sabes qué? Yo leo mi Biblia en mi casa, no le hago caso a esta mujer y sigo siendo parte de la iglesia. Por cierto, esa es una situación muy parecida a muchas iglesias, muchos cristianos que están viendo cosas terribles en sus iglesias y dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a mi casa, leo mi Biblia, vuelvo el domingo, veo que todo está en un desastre y sigo yo con mi cristianismo individual, pero tolerando esto en la iglesia. Tiatira era una iglesia sin protectores. Y el único protector no tenía que ser el pastor, por cierto. Él habla a toda la iglesia. Sin embargo, el ánimo de Jesús, ya después de confrontar directamente con una carta a esta mujer y decir que la va a matar literalmente a ella y a sus discípulos si no se arrepienten, ya Jesús hizo el trabajo, ya la confrontó. Ahora dice, bueno, a los que no la siguieron, pero a vosotros, versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Es decir, manténganse fieles en la sana doctrina hasta que venga. Y termina, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana, que es Jesús mismo. El que tiene oídos oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Jesús dice que le dará autoridad sobre las naciones a los cristianos y a los miembros de esa iglesia. Ahora, imagínense escuchar esto. Tú no tienes la valentía para proteger a la iglesia de una falsa profetisa que está diciendo mentiras, pero tú tendrás autoridad para regir a las naciones. Te daré autoridad para regir a todas las naciones. Otra vez, ese es un ánimo de retomar nuestra identidad en Cristo y saber que somos representantes de Cristo, cada uno como miembros de la iglesia, y saber que somos responsables, tenemos cierta responsabilidad de parte de Dios de poder hablar la voluntad de Dios, de poder expresar el juicio de Dios, la voluntad de Dios, la ley de Dios, el mensaje de Dios.
y en el futuro mucho más, cuando participaremos con Él, reinaremos con Cristo como herederos de Cristo, de todo lo que es de Él, nos los dará. Para que unidos a Cristo seamos herederos de todas las cosas, como dice la palabra. Y el apóstol Pablo va a eso una y otra vez en sus cartas, cuando dice en la carta a Corintios: ¿cómo puede ser que ustedes no juzguen entre ustedes los problemas de su iglesia si ustedes van a juzgar a los ángeles? Otra vez, ¿cómo puede ser que no tomen el rol de proteger a la iglesia si ustedes tendrán autoridad sobre las naciones? El que tiene oídos oiga lo que dice el Espíritu a las 7 iglesias. Yo quiero simplemente dejar este punto con eso. Le daré la estrella de la mañana. Ese es Cristo. Al final, Cristo es la recompensa para todo lo que hacemos. La razón por la que nosotros tomamos con valentía el rol que Dios nos ha dado como miembros de la iglesia, como representantes de Cristo, como reyes y sacerdotes, que es el capítulo 1 que acabamos de leer, ¿no? Tú eres rey y sacerdote. Esa es la parte de la autoridad. Y otra vez, la parte del evangelio, de ministrar. ¿Por qué tomamos ese rol? ¿Por qué esforzarnos? ¿Por qué tener valentía? Porque Cristo es nuestra recompensa. Lo hacemos por y para Cristo y a través de Cristo. Muy bien, ya entonces vimos qué era la situación en el pasado, en el contexto, qué significaba esa carta para esa iglesia en Tiatira. Era una iglesia sin protectores y Jesús le estaba confrontando. Ahora vamos a ver qué significa para nosotros en el presente, en la iglesia moderna, qué podemos aprender de esto. Y yo lo resumo en este punto: abracemos nuestro llamado a proteger la iglesia. Así como la antigua iglesia de Tiatira, ¿verdad? La iglesia moderna está en una crisis doble, yo creo. Una crisis de cobardía y una crisis de individualismo. Y esas son las dos cosas que yo creo que están detrás y están ahí mismo, podemos ver en la carta, llevando a estos cristianos a tolerar a Jezabel entre ellos. Cobardía e individualismo. Primero, una crisis de cobardía. Vivimos en una crisis hoy en todo el mundo de cobardía. No sé por qué. Quizá porque hemos vivido tiempos de paz. No han habido guerras recientemente entre nosotros, lo cual es muy raro en la historia de la humanidad. Siempre hay guerras. Por lo menos en nuestra área del planeta no hemos tenido guerras y quizá nos hemos vuelto sensibles al punto que cualquier cosa es un daño emocional atroz a nuestras vidas que nos destruye, ¿no? Quizá nos hemos vuelto débiles culturalmente también. Pero incluso eso ha afectado incluso a la cultura de la iglesia misma. Los cristianos se atemorizan de defender el nombre de Dios en público. Incluso se atemorizan de defender el nombre de Dios ante las falsas enseñanzas que se predican en iglesias, e incluso en conversaciones personales con otros hermanos se atemorizan de defender el nombre de Dios. Nada más tenemos que ver algunas de las entrevistas que se han hecho a cristianos famosos preguntándole: ¿el homosexualismo es pecado? Dice: no sé, Dios sabe. ¿Por qué el temor de defender la palabra de Dios, la voluntad de Dios? Jesucristo lidia con esto al principio de la carta, porque Él se presenta a sí mismo otra vez como el Hijo de Dios, que el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Y la forma de sanar nuestra cobardía y nuestra crisis de cobardía en nuestra cultura y nuestra cultura cristiana es recobrar una visión de Cristo majestuosa, temible, suprema.
Porque ese es el Cristo que proclamamos, ese es el Cristo al que estamos unidos. Ese es nuestro Salvador con el que caminamos. Es temible. Jesucristo es más poderoso que nuestros peores enemigos, así que no debemos temer. Es más poderoso que cualquier persona que nos entrevista o que una cadena de Twitter que nos puede hacer daño a nuestra imagen pública. No, tenemos que temer a Dios. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es Dios. Estamos hablando un poco del infierno, muy poco, el infierno ahí en la capilla, en la escuela bíblica. Y otra vez hay tantos mitos sobre el infierno que hay que destruir, ¿no? Uno de los mitos es que el infierno es el reino de Satanás, donde él tiene el poder y la autoridad, donde él gobierna. Satanás es supremo en el infierno. Dice, no, eso no es bíblico. El infierno es simplemente el lugar donde Dios derrama su juicio, su ira, su condenación sobre Satanás. Jesús mismo describe al infierno como aquel lugar que ha sido preparado para Satanás y sus ángeles, para ser juzgados y condenados. Y ahí los pecadores e incrédulos, dice, ahí van a ir al infierno que fue preparado para Satanás y sus ángeles y sus demonios. Así que Dios es temible, Cristo es temible. No cualquier enemigo que pueda abucharnos o avergonzarnos públicamente. En ese sentido, esa carta a Tiatira es muy ejemplar, muy similar a la de Pérgamo. ¿Por qué? Porque vimos en la semana pasada que la carta de Pérgamo se hace énfasis en recobrar, otra vez, yo creo que un énfasis práctico es recobrar el temor de Dios, que nos puede alinear, nos puede guiar. Pero ahora yo quiero que nos enfoquemos en una segunda crisis que enfrenta la iglesia moderna detrás del problema de la iglesia de Tiatira, y es la crisis del individualismo. Hay una crisis de individualismo y por eso los cristianos no sienten la responsabilidad de proteger a la iglesia, porque no entendemos que nuestra identidad es una identidad que está unida a los miembros de la iglesia. Vivimos en una crisis de individualismo. Si tú ves a una persona en la calle que le están haciendo bullying, ¿no? le están quizá golpeando o humillando físicamente, quizá la defiendas, quizá no. Pero ¿qué tal si esa persona es tu mamá y le están abofeteando o le están molestando, humillando? ¿Vas a defenderla? Hermanos, la relación que nosotros pensamos que tenemos con los demás va a determinar mucho nuestro comportamiento. Y la razón por la que muchos cristianos ven que son miembros de una iglesia, ven que pasan atrocidades en iglesia y no dicen nada, es porque no se ven como familia, como un hijo ve a su mamá, sino como un extraño, mi prójimo, pobrecito, está al lado mío. Así que la redefinición de nuestra relación mutua va a cambiar nuestra protección mutua. El que tú redefinas una y otra vez tu vida cristiana como una vida congregacional, como una vida en familia, como una vida en comunidad, unida
como un miembro de un cuerpo específico, local de una iglesia, va a ayudarte a vivir según la voluntad de Cristo para la iglesia. Pero vivimos en una crisis de individualismo, en el que los cristianos solo se encargan de orar en su cuarto, de leer la Biblia en sus casas, pero no les interesa defender la santidad de la iglesia de Cristo y la veracidad del evangelio bíblico. Vivimos como si no fuéramos parte de una familia, como si no tuviéramos en nuestros hombros el peso de la responsabilidad de cuidar de nuestros hermanos en Cristo, de velar unos por otros. Pensamos que esa es la responsabilidad del pastor solamente. Y si él no lo hace, bueno, porque no nos vemos como parte de la familia, parte de la responsabilidad. Para ayudarte a pensar en ese tema práctico, quiero que te hagas la siguiente pregunta. Si Jesús estaba diciéndole a estas personas en Tiatira, ustedes están creciendo, ustedes están sirviendo más, ustedes están amando más, ustedes están haciendo más obras que las primeras, ¿cómo puede ser posible que estos cristianos en Tiatira estuvieran tan bien y luego tan mal al mismo tiempo? ¿Cómo se explica que Jesús haya dicho cosas buenas y luego decirle que toleran cosas terribles en la iglesia? Bueno, yo creo que es porque hay algo que está faltando en los miembros de la iglesia de Tiatira, y es una vida congregacional, una vida de familia en Cristo, en el que puedes decir, sí, individualmente tú estás creciendo, está bien, es verdad, lo reconozco, pero estás tolerando a Jezabel, engañando a la mitad de la iglesia. ¿Qué falta ahí? ¿Qué pasó? Falta una vida congregacional, una responsabilidad compartida en el que todos nos protegemos. Es decir, en Tiatira era una iglesia sin protectores. No solo de parte del pastor, pero nadie más. Solo Jesucristo vino a protegerla. Por eso la lección que tenemos acá es que nosotros abracemos ese llamado a proteger nuestra iglesia. Y antes de continuar, tú no puedes obedecer ese llamado si tú no tienes una iglesia. ¿Verdad? Si yo te digo, no es la voluntad de Dios que tú seas un verdadero creyente en Cristo Jesús y rehúses ser miembro de una iglesia local. Cada vez que tú decides vivir en desconexión de la iglesia local, siendo un verdadero creyente, estás decidiendo vivir en contra de la voluntad de Dios, en contra del diseño de Dios. Pero aquellos que son miembros de la iglesia local, yo creo que es importante que crezcamos en nuestro entendimiento de qué significa eso. ¿Qué significa? Primero, lo que significa es lo que dice Filipenses 2, del 3 al 4. Filipenses 2, del 3 al 4. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, individualismo, sino cada cual también por lo del otro. Una vida congregacional, una vida espiritual juntos. Hermanos, eso lleva a tener una iglesia protegida. Porque no solamente estamos velando por lo de nosotros, sino que somos miembros de una iglesia y estamos amándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros,
Tenemos la responsabilidad unos de otros. Y Jesús le dice a esta iglesia en Tiatira: estás creciendo, pero no abandones tu responsabilidad corporativa, congregacional. No eres responsable solamente por ti, también eres responsable de velar por tus hermanos. La voluntad de Cristo es que tengamos una fuerte relación de pacto en nuestra iglesia local. Y eso es un vocabulario muy antiguo, por cierto. Por cientos y cientos de años se ha definido a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Como aquel grupo de santos, aquel grupo de redimidos cristianos que están unidos por un pacto. ¿Qué significa eso? Bueno, déjame leerte el pacto de nuestra iglesia, que por cierto estamos pronto a votar cuando sea que tengamos la próxima reunión de miembros. Por este pacto que le entregué a todos los miembros que fuimos a la última reunión de miembros. Déjame leer este pacto que simplemente describe o resume la relación que ya tenemos, ¿ok? Dice así: habiendo sido escogidos, regenerados, llamados, justificados, santificados y adoptados como hijos de Dios Padre por el poder del Espíritu Santo, mediante la vida y obra redentora de Jesucristo, bautizados en su nombre, ahora nos congregamos como sus hijos para hacer un pacto solemne y lleno de gozo los unos con los otros como miembros de su iglesia. Alegremente y suplicando su gracia, nos comprometemos ante Dios a ser obedientes a la autoridad de las Escrituras con total sumisión y devoción a Dios, a ser diligentes en buscar al Señor en oración, lectura bíblica y adoración, a ser constantes en congregarnos regularmente para adorar a Dios cada domingo, para convivir con nuestros hermanos y para servir en el ministerio, a ser fieles en sostener la pureza del Evangelio y la sana doctrina, procurando mantener la unidad en la verdad. Por cierto, esa parte hubiera resuelto el problema en Tiatira. Otra vez voy a repetir esa parte. A ser fieles en sostener la pureza del Evangelio y la sana doctrina, procurando mantener la unidad en la verdad. Porque algunos dirían: vamos a mantener la unidad y todos abracemos la doctrina de Satanás que enseña Jezabel. Dicen: no, unidad en la verdad. A ser amorosos en servir unos a otros, incluso en la enfermedad o aflicción, perseverando en animarnos, amonestarnos, perdonarnos y orar unos por otros. A ser santos en nuestra manera de vivir según los estándares bíblicos en palabra, conducta, amor, fe y pureza, arrepintiéndonos cuando pecamos, confesando nuestros pecados a Dios y al prójimo y aferrándonos a la esperanza del Evangelio para restauración. A ser puros en nuestros matrimonios o en nuestra soltería, absteniéndonos de toda actividad sexual que se halle fuera del matrimonio legal, heterosexual y monógamo. A ser humildes al someternos a la iglesia y a los pastores de la iglesia en el cuidado de nuestras almas, incluso cuando nuestros pecados requieran corrección o disciplina de parte de otros miembros de los pastores con el propósito de guiarnos al arrepentimiento y restauración. A ser generosos al contribuir ofrendando alegremente y regularmente a nuestra iglesia local para el sostenimiento del ministerio y la difusión del Evangelio a todas las naciones. A mantener devocionales personales y familiares y educar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, siendo nosotros mismos ejemplos amorosos del Evangelio de Jesucristo. Por último, a ser ejemplares, absteniéndonos del chisme, la murmuración, el enojo excesivo, las blasfemias, la borrachera, el uso de drogas ilícitas y todo comportamiento carnal y pecaminoso, según lo establecen las Sagradas Escrituras. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén.
Es el pacto de nuestra iglesia. Y ese es el punto de lo que estoy diciendo, de vivir como una iglesia unida unos a otros con un pacto. Nos hemos comprometido a vivir juntos para Cristo, según las Escrituras. Ahora, hermanos, muchos que se llaman a sí mismos cristianos, no desean ese tipo de vida. No quieren ese tipo de vida que Dios proyecta en la palabra, porque es muy restrictiva para el hombre moderno. Queremos tener libertad, ser independientes, tener nuestros propios proyectos. No queremos hacer todo lo que hacemos con la iglesia. No, queremos ser independientes. No queremos vivir bajo autoridad. No, queremos vivir libres. No queremos vivir limitándonos a comprometernos a una sola iglesia. No. Queremos poder estar en muchas iglesias. Queremos vivir fuera de los límites. Y eso era, y yo le estoy diciendo, yo no te estoy juzgando, te estoy describiendo cómo era yo antes de que el Señor renovara mi mente en este tema de la membresía de la iglesia. Ese era mi pensar. Esa era mi forma de ver el cristianismo. Yo, mi Biblia, Dios, eso es todo lo que importa. Un cristianismo individualizado. Eso es todo lo que importa. Muchas veces creemos que eso es espiritual, pero eso es carnal y mundano. Y es un reflejo de nuestra cultura, no de las Escrituras. Nuestra cultura ha moldeado un cristianismo individualista. Las Escrituras no. Las Escrituras hablan de un cristianismo en familia, en comunidad. ¿Que es difícil? Claro que es difícil. Si yo estoy solo en mi casa 2 meses y solo leo la Biblia, digo, yo creo que soy una persona muy paciente. Si yo estoy en ministerio con diferentes hermanos y estamos ensayando para la música y tratando de ver cómo va la canción, ahí es probada mi paciencia, qué tan paciente soy. Y ahí empiezo a decir, oh wow, creo que tengo que crecer en paciencia. Individualistas, ¿verdad? Solos, creemos, estamos súper espirituales. Pero es falso, es una ilusión. La vida real, la vida cristiana bíblica es en comunidad. Y aunque muchos no quieran ese tipo de vida, lo que están rechazando simplemente es el diseño de Dios, que te va a bendecir como tú no imaginas. Ahora, quiero terminar con una analogía que tú te lleves a la semana y te lleves meditando en este ejemplo, en esta ilustración. ¿Cómo podemos entender bien la relación de pacto que tenemos unos a otros con la iglesia local? Estuve meditando en esto y yo creo que es apropiado, no es una analogía perfecta, pero yo creo que es apropiado la analogía de un matrimonio. Para aquellos que están casados, la Biblia dice, hombres, que debe ser marido de una sola mujer. Eso es una buena analogía para tu relación con la iglesia. Hay una relación de pacto. ¿Qué quiere decir marido de una sola mujer, por cierto? ¿Quiere decir que yo estoy casado con mi esposa y yo no puedo hablar a ninguna otra mujer nunca? Bueno, obviamente les estoy hablando a muchas mujeres ahorita. ¿Qué quiere decir marido de una sola mujer? ¿Y qué quiere decir cristiano de una sola iglesia? ¿Que jamás voy a tener contacto con ninguna otra iglesia? ¿Que nunca voy a ir a una conferencia? ¿Eso quiere decir marido de una sola mujer? Entonces hay una analogía interesante ahí, ¿no? Que podemos sacarle provecho.
Así como la voluntad de Dios es que estemos casados con una sola mujer, o un solo cónyuge, un solo esposo, así la voluntad de Jesús es que vivamos entregados a una sola familia, no a dos al mismo tiempo, o a tres, o a cuatro, o a cinco. Hombres debemos ser maridos de una sola mujer, asimismo debemos ser ovejas de una sola iglesia. Esta analogía del matrimonio puede ayudarnos a entender un buen balance, yo creo, en nuestra relación con otras iglesias. Es verdad que como un hombre casado, ¿verdad?, yo también hablo con otras mujeres, comparto con otras mujeres, sirvo con otras mujeres, oro por ellas. Pero ¿cómo es mi esposa diferente a otras mujeres? Primero, tengo un pacto con ella y no con otra mujer. Entonces el pacto viene a ser algo importante, ¿no? Tengo un pacto con ella y no con otra mujer. Estamos casados. Y segundo, ella es mi prioridad entre todas las mujeres. ¿Tú puedes decir eso de la iglesia? Yo creo que no es una analogía perfecta, pero yo creo que puede funcionar. ¿Qué significa ser una oveja de una sola iglesia? Que tienes una relación con tu iglesia, una relación de pacto real. Y que tienes a tu iglesia como prioridad, como la prioridad entre otras iglesias. Imagínate que mi esposa prepare un desayuno especial y me diga, mira, el sábado voy a preparar todo un desayuno especial. Y llega el sábado y yo le diga, sí, ¿sabes qué? Come sola el desayuno porque yo me voy a ir a desayunar con otra muchacha, otra mujer. ¿Cómo se vería eso? ¿No? ¿Cómo resultaría la conversación? Yo te digo cómo se vería. Se vería como alguien que es miembro de una iglesia, tiene una reunión especial de adoración, de estudio bíblico, de lo que sea, y dice, ¿sabes que no voy a ir porque voy a ir a la otra iglesia? Ahora, ¿estoy diciendo yo que eso es algo malévolo? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que viola la pureza de la relación de pacto y de la prioridad que se le da. ¿Por qué yo voy a desayunar con mi esposa? ¿Porque soy malévolo si no desayuno con ella? No, pero porque eso es lo apropiado para invertir en amor en mi esposa. Eso es lo apropiado para invertir en amor en mi iglesia. Y al final, yo le doy prioridad a mi iglesia porque la amo y quiero invertir en amor, no porque tengo una ley que voy a violar si no voy a mi iglesia. No, pero porque de verdad tengo una relación de amor y quiero invertir más. Y quiero aprovechar para amar más a mi iglesia. ¿Puedes ir a actividades en otras iglesias? Si eres miembro de esta iglesia, claro que sí. Pero siempre dando la prioridad a tu iglesia local. Es decir, si chocan las actividades, ¿quién tiene la prioridad? Tu esposa. Si ambas fechas, horarios coinciden, debes decirle a una que no. A una de las dos tienes que decirle que no. Darle prioridad a tu iglesia local. Eso es vivir una vida cristiana congregacional. Pero se siente restrictivo, ¿no? Se siente limitado. Dice, sí, porque el Señor quiere que vivas en una familia real, no imaginaria. Y una familia real es limitada. Es este grupo en un lugar específico, con un grupo específico, con unas actividades específicas. Y es así. Eso tiene implicaciones para nuestra forma de vivir unos con otros, porque el gran problema de la iglesia de Tiatira se resolvería en el contexto de una relación de pacto donde la congregación vive corrigiéndose unos a otros en amor. Si nuestro estilo de iglesia es solo un evento, entonces el primer momento que alguien te corrija o haga incomodar a una persona, pues va a ir a otra iglesia para otro evento. Solamente en una iglesia que tiene una relación de familia, de pacto, es que la corrección se permite, es recibida. ¿Por qué? Porque soy parte de esta iglesia, soy parte de esta familia y no me voy a ir
la primera vez que me ofenda a alguien. Esta es mi familia. ¿Cuántas veces no hemos tenido una tía que nos ha ofendido? No por eso decimos, ya no eres mi tía, no te quiero ver más nunca en la vida, ¿no? Volvemos a ver a la tía el siguiente año y decimos, Dios le bendiga, tío. ¿Por qué? Porque es nuestra familia. Conclusión, volviendo a la antigua iglesia de Tiatira, Cristo está llamando a la iglesia en Tiatira a tomar en serio su responsabilidad congregacional y desechar la falsa profetisa. Protegerse unos a otros en la verdad y en la sana doctrina. Así como un esposo no deja que un hombre extraño se acerque a su esposa y la deshonre, asimismo los miembros de la iglesia en Tiatira debían reaccionar ante las doctrinas de demonios de la falsa profetisa que estaba enseñando y engañando a muchos. Es así de fácil de entender la relación. ¿Tenemos una relación de pacto y de amor o no? ¿Existe o no existe? Si existe, nos protegemos unos a otros. Si no existe, somos una iglesia sin protectores. Somos un evento. Tito 3:10 lo he usado algunas veces para proteger a la iglesia de algunos falsos maestros. Sí, dice así: al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después deséchalo. Pues puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador, dice. Yo recuerdo, hermanos, para terminar, hace unos años, hablando de doctrinas de demonios, había una persona nueva. Siempre tratamos de mostrarle amor, cariño, aceptación. Y ya después vimos que estaba portándose un poco raro. Y gracias a Dios que esta iglesia entendemos nuestra relación de pacto y crecemos en nuestra relación de confianza y amor y protección unos por otros. Y hasta que un hermano me viene y me habla y me dice, ¿sabes qué? Te tengo que comunicar esta situación. Este hermano nuevo que está visitándonos empezó a decir que me quería enseñar algunas otras cosas nuevas. Y empezó a enviar mensajes un poco raros. Pero él me dijo que me podía compartir esta enseñanza solamente si yo le prometía y le daba mi palabra de que no le iba a decir a nadie. Bueno, primera advertencia, no le digas a nadie que sí cuando te dice eso, y menos en la iglesia. La iglesia es un lugar de verdad, no de secretos y de mentiras. Y después empezó a hablarme de todas estas cosas nuevas de hebreo y de la tradición judía y de cómo los ángeles, hablando de Satanás, por cierto, la profundidad de Satanás, y cómo en los ángeles nosotros podemos entender algo acerca de Dios y de los demonios. Y yo cuando confronté a ese hombre usando Tito 3:10, y yo le dije, ¿sabes qué? Hay una diferencia entre la luz y las tinieblas. Y me acuerdo que él dijo, no, realmente no hay diferencia si lo ves de una manera profunda, ¿no? Y yo, ok, creo que es... Y esta persona empezó incluso a enviar cosas que parecían satánicas en texto. Y teníamos los textos, de mensajes de textos. Y yo siempre recuerdo ese momento porque yo digo, gloria a Dios por mi hermano, que en protección de la iglesia no dijo, bueno, yo di mi palabra que no iba a decir nada, sino que dijo, pastor, está pasando eso, hay que proteger a la iglesia de esto. Y esa persona, por supuesto, yo tuve una reunión con él, de que no era bienvenido a esta iglesia jamás. ¿Son reuniones fáciles? No, por supuesto que no. Son muy difíciles, pero es importante que cada uno de nosotros tenga ese sentido de pertenencia. Esta es mi iglesia, mi familia, mis hermanos, las ovejas del Señor, y yo quiero protegerlas. Unos a otros nos protegemos. Por lo tanto, este es el mensaje de hoy, hermanos. Abracemos nuestro llamado a proteger la iglesia. Vamos a orar.
Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que refresques en nuestro corazón este compromiso unos con otros, esta relación de pacto. Que avives esta valentía, Señor, espiritual para proteger la verdad del Evangelio y la sana doctrina. Que avives el amor unos por otros para darnos prioridad antes de nuestras preferencias personales. Un amor de verdad que le da prioridad a la familia con la que tenemos un pacto. Ayúdanos a amar tu diseño, a no sentir que es una carga pesada, sino una invitación gozosa a vivir para ti en familia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.